Me llamo Luz María, pero en el barrio todos me conocen como la abuela Lucha. Siempre he tenido manos firmes para la costura y una voz suave, de esas que no levantan sospechas. Nadie imaginaría que debajo de mi máquina de coser había una trampilla, y detrás del ropero del cuarto de mis hijos, un hueco en la pared. Era 1973 y Chiapas ardía. Yo tenía 39 años y una rutina de misa, pan y rezos, pero también escondía a muchachos que huían de los militares. No eran criminales, eran estudiantes, poetas, soñadores. Yo no era guerrillera, no tenía armas, pero sí tenía valor. Y eso, en esos años, valía más que un fusil. Julián llegó una noche bajo la lluvia, mojado como perro callejero. Tenía 22 años, la camisa rasgada y un cuaderno empapado lleno de poemas. «Aquí vive la señora de la que habló el profe Adame», me dijo apenas abrí. Yo no sabía quién era ese profesor, pero algo en su voz me hizo abrir la puerta. Le di café, pan y una manta. Esa noche dormí con miedo, pero al día siguiente, cuando me agradeció con una lágrima en los ojos, supe que Dios me estaba poniendo una misión. Le escondí detrás del ropero, en un hueco que antes usaba para guardar costales de frijol. Nadie debía saberlo, ni siquiera mi esposo, don Inocencio. Don Inocencio era un hombre serio, trabajador. Sí, pero de esos que creen que lo correcto es no meterse. Si ves problemas, da la vuelta, decía. Por eso nunca le conté de Julián. Yo sabía que si lo sabía, me iba a decir que lo echara, y yo no iba a hacerlo. A veces le decía que venía una sobrina de Comitán a pasar la noche, o que una comadre se había peleado con el marido. Él no preguntaba mucho, prefería comer en silencio y dormirse temprano. Lo mío era de noche. Cuando él roncaba, yo le pasaba pan y libros a Julián, y cuando se fue, llegaron otros. Después de Julián vinieron muchos más. Pedro, con una herida en el brazo. Clara, con los ojos de «¿Quién ha visto demasiado?», y Simón, un maestro de primaria que no sabía a quién más recurrir. Mi casa se volvió refugio. Yo seguía cosiendo para ganarme la vida, camisas escolares, uniformes de primaria, pero escondía revolucionarios entre telas. Mis hijos nunca sospecharon. Yo cocinaba más por si venían visitas, y les prohibía entrar al cuarto de las cosas viejas. «Ahí hay alacranes», les decía. Ellos obedecían. Yo era madre, abuela, y también cómplice. Un día llegó a la casa una carta sin remitente. Era una amenaza. «Sabemos lo que escondes, vieja traidora». Me temblaron las manos. No se la mostré a nadie. La quemé en el fogón y recé todo el rosario. Después de eso, dejé de aceptar a desconocidos, solo recomendados, con señas, con palabras clave. «Vengo por la tela roja», decían. Entonces yo sabía que eran de confianza, pero el miedo creció. Mi esposo notó que dormía mal. «¿Te duele algo?», me preguntó. Una noche, le dije que eran los achaques. Mentí. Mentir se volvió parte de mi día a día. Por la causa, mi hija mayor, Mariana, era lista. De niña me ayudaba a coser, y de joven quería ser enfermera. Un día me miró raro y me preguntó: «¿Quién se comió los frijoles de ayer, mamá?». «Si solo somos nosotros», le dije que se me habían caído en la olla. No me creyó, me miraba como si supiera algo. Esa noche, escondí mejor los platos sucios. Me dolía mentirle, pero no podía arriesgar nada. Ella tenía su vida, su escuela, su futuro. Yo ya era vieja, pero no inútil. Si algo debía pasar, que pasara conmigo, no con mis hijos. Yo ya había vivido, ellos no. Una tarde llegaron soldados, 4, tocaron la puerta con la punta del rifle. «Estamos buscando a unos agitadores. ¿Podemos pasar?». Me temblaron las rodillas, pero les ofrecí café. Les dije que era viuda aunque no lo era, que vivía sola y que tenía miedo. Les mostré la sala, la cocina, hasta el baño, pero no el cuarto de atrás. Ahí guardo costales con ratones. Si quieren, adelante. Uno entró,
otro se quedó afuera. No vieron nada, no encontraron el hueco detrás del ropero. Se fueron con un buenas tardes. Cuando cerré la puerta, lloré en silencio. Había pasado la prueba. Clara no tenía a nadie. La encontraron sola en la carretera, con los pies ensangrentados. La llevé al hospital, pero usé mi apellido. Es mi sobrina, dije. Desde ese día, me decía tía Lucha, luego mamá Lucha. Me ayudaba en todo, cocinaba, lavaba, hasta aprendió a coser. Era fuerte, silenciosa, con una rabia tranquila que daba miedo. Un día me confesó que los militares mataron a su papá. Le prometí que mientras yo respirara, no la tocarían, y no la tocaron. Cuando se fue, años después, me dejó un cuaderno con poemas. Gracias por hacerme humana otra vez, escribió. Una madrugada se escuchó un balazo, uno solo, fuerte, seco. Me levanté de golpe. En el patio estaba Pedro, con una pistola y una herida en la pierna. No fue para mí, dijo. Fue un aviso. Lo metí al hueco y le cosí la herida con hilo de zapatero. Temblaba, pero no lloraba. Le di mezcal para el dolor y le canté una canción de cuna que le cantaba a mis hijos. Esa noche no dormí. Pensé que lo peor había llegado, pero aún faltaba mucho. A veces un disparo no es el final, es el principio del siguiente silencio. Una tarde, don Inocencio me miró distinto, me ofreció café, y me dijo, sin rodeos, sé que aquí escondes algo. No me digas qué, no me digas quién, pero ten cuidado, Lucha. Sentí que se me apretaba el alma. ¿Por qué no me lo dices todo? Le pregunté. Él solo dijo, porque prefiero no saber, para no tener que mentir si me preguntan. Desde ese día, nunca volvió a entrar al cuarto trasero, nunca preguntó por los platos extras, ni por los pasos, solo me miraba, y en su mirada había algo raro, respeto, tal vez, o miedo, o ambas. En el mercado, la gente ya no me miraba igual. Algunos bajaban la cabeza cuando me veían, otros hacían como que no me conocían. No era rechazo, era miedo. Sabían, o sospechaban. En tiempos de plomo, el que sabe y no dice, vive. Una comadre me dejó una bolsa con frijol y una nota: cuídate mucho, hermana. La quemé como las demás. Había aprendido a desconfiar hasta del aire. A veces me preguntaba si hacía lo correcto, pero luego escuchaba a Clara reír en la cocina, y me respondía sola. Una tarde, mientras lavaba trastes, vi por la ventana unas botas embarradas, bajo la lluvia. No se movían, no tocaban, solo estaban ahí, dos pares. Se fueron al anochecer. Al día siguiente, en la radio dijeron que encontraron a 3 muchachos colgados en la carretera. Uno era amigo de Pedro. Ese día no cociné, no pude, solo herví agua y recé. Me pregunté si las botas sabían de mí, si me habían perdonado, o si solo estaban esperando el momento correcto. Otra carta llegó: no duras el mes. Esta vez no me tembló la mano, la quemé como las demás y tejí como si nada. Ya no me paralizaba el miedo, me enfurecía. ¿Quién era yo para ellos? ¿Una vieja tonta? No sabían lo que era ver morir hijos que no parí, pero que alimenté con el alma. Si pensaban que iban a doblarme, no sabían que las mujeres como yo solo se rompen de viejas, no de miedo. Pedro trajo una radio chiquita, de pilas, para oír si los nuestros dicen algo. A veces escuchábamos mensajes codificados, otras veces solo rancheras, pero una noche, Clara escuchó su nombre en voz baja, en clave: la colibrí está viva. Lloró, la abracé, no pregunté qué significaba. No era mi deber entenderlo todo, mi deber era dar refugio, alimento y calor. Lo demás era historia, historia que aún se escribía. Una noche llegaron 2 desconocidos. No tenían seña, no sabían la palabra clave. Querían entrar porque sabían que ahí había lugar. Cerré la puerta en sus caras. Aquí no se recibe a quien no es parte. Me gritaron cosas, golpearon la reja, pero no abrí. No podía arriesgar todo por la lástima, no después de todo lo vivido. Aprendí que ayudar no es salvar a todos, es proteger a los que confían en ti.
Simón salió una tarde rumbo a Tuxtla. Iba a dejar unos papeles y volver. Nunca regresó. Lo esperamos una semana. Clara lloraba. Pedro golpeó la pared hasta sangrarse la mano. Yo solo guardé su taza sin lavar, como si al verla él fuera a regresar. Pero no regresó. En la radio no dijeron nada. Nadie dijo nada. En esos tiempos, el silencio era el lenguaje del dolor. Y la memoria, lo único que no te podían quitar. Durante el día, seguía siendo la misma. Abuela que va por pan, que cose batas para la primaria, que le grita a los nietos que no se suban al árbol de guayaba. Nadie sospechaba que mientras hacía sopas, en el cuarto de atrás Clara leía manifiestos y Pedro curaba heridas. Era un teatro perfecto. A veces me miraba al espejo y pensaba, soy mentirosa, soy heroína, soy loca, pero luego me servía mi café y pensaba, soy lo que necesito ser. Las del Rosario empezaron a murmurar, que Lucha ya no viene a rezar, que su casa siempre está cerrada. Una me lo dijo de frente, te ves distinta, hermana. Le respondí, es que ahora le rezo directo a Dios, sin testigos. Me alejé del grupo, no podía seguir fingiendo tanto, preferí la soledad. A veces, la fe más grande se guarda en silencio, no en las bancas de la iglesia. Clara quedó embarazada, tenía apenas 19, lloró, no sé si es de Pedro o de la última noche allá en la sierra. Yo la abracé, no importa de quién es, aquí va a ser amado, pero perdió al bebé en el tercer mes. Yo también lloré, no era mi nieto, pero lo sentí como uno. Compré una vela y la prendí cada noche. Era la primera vida que nacía en mi casa, y que también se iba. Una mañana, Pedro me dejó una carta. Si algo me pasa, léala. Me rogó que no lo hiciera antes. La escondí dentro de un cojín, entre el relleno. Nunca me atreví a abrirla. A veces me sentaba sobre ella, como si al hacerlo pudiera protegerla de la muerte. Pasaron meses, luego años. Un día esa carta cambió de valor, dejó de ser un aviso, y se volvió un recuerdo. Hasta hoy no la he leído. Clara soñaba en voz alta, decía que cuando todo acabara quería ser maestra rural, enseñar a leer a las niñas de las montañas. Pedro querría abrir una imprenta clandestina, pero legal. Ahora sí, yo solo los escuchaba mientras amasaba tortillas. Ellos hablaban del futuro, como si estuviera a la vuelta de la esquina. Yo ya no soñaba, mis sueños ya no eran míos. Los presté a ellos, como prestaba platos, mantas y refugio. Ellos eran mi esperanza, y cuando hay esperanza en casa, ya no hace falta más. Una noche, la radio pequeña sonó extraño, como estática con ritmo. De pronto escuché, Lucha, la de San Sebastián, no confíes en nadie. Me quedé helada. Pedro bajó el volumen. ¿Lo escuchaste? Asentí. Alguien nos vigilaba. Alguien sabía. Alguien que nos quería advertir. O quizás era trampa. Ese día cerré la casa con candado triple. No fui al mercado. No salí al patio. Por primera vez en años, sentí que el peligro ya no tocaba la puerta, ya estaba adentro. Clara escribió en un cuaderno negro, de los que vendían en la papelería del centro. Es mi diario de resistencia, decía, pero también escribía recetas, canciones, fragmentos de sus sueños. Lo escondía en el horno viejo, el que ya no servía. Una vez lo abrí sin que me viera. Leí una frase subrayada. Lucha me salvó 2 veces, del ejército y del odio. No lloré, solo acaricié la página, la cerré y la volví a esconder. Desde ese día, cuidé ese cuaderno como si fuera mi nieto. Un niño del barrio empezó a venir seguido por mangos del árbol. Se llamaba Joel, muy educado, pero hablaba demasiado. Mi tío dice que aquí se meten gentes raras. Me lo decía mientras pelaba mangos como si nada. Le di dulces, y un día le pregunté, ¿y tú, tío, qué más dice? Me respondió, que pronto van a limpiar esta calle. Ese día le regalé una canasta entera y no volvió. Nunca supe si fue advertencia o amenaza, pero desde entonces, cada vez que caía un mango, mi corazón se apretaba. Clara me abrazó un día, sin razón, fuerte,
con nudos en los brazos. Sir, no salgo de esta. Quiero que me digas mamá. No supe qué decir. Solo asentí. Esa noche lloré sola en el baño. Bajito. Mi hija verdadera se había casado en Oaxaca y me hablaba cada tanto. Pero Clara me cocinaba el arroz como a mí me gusta. Me tejía chalecos. Me traía flores silvestres del monte. Era hija sin sangre. Y eso, en esta vida, pesa más. Rosa, mi vecina de años, cruzó una tarde con un pastel. Mi hijo volvió del cuartel. Dice que vienen a hacer limpieza. La palabra me sonó como cuchillada. ¿Aquí? Le pregunté. Sonrió raro. Dicen que una señora guarda maleantes. Tú ten cuidado. Lucha. Esa noche moví todo. Quemé papeles. Cambié a Clara y Pedro de cuarto. Por primera vez en años. Dormimos con las mochilas listas para correr. No le dije a Inocencio, pero creo que él también tuvo la pesadilla. No durmió nada. En mi casa siempre hubo un gallo que cantaba antes del amanecer. Esa noche, no cantó. Me desperté con el silencio. Era un mal presagio. En la calle, pasos. No eran muchos, pero eran firmes. Se detuvieron frente a la casa. Golpearon la puerta. Pedro puso la mano sobre mi hombro. Clara escondió su cuaderno. Yo abrí. Un soldado joven me miró. Luz María, asentí. Revise esto. Sargento. Abrieron una hoja. Era una lista. Buscaban otra luz. Me disculpé por el susto. Ellos se fueron. El gallo cantó 2 horas después, como pidiendo perdón. Don Inocencio se sentó junto a mí en el portal. Me ofreció un trago de mezcal. ¿Sabes por qué nunca te pregunté? ¿Nada? Me sorprendió, porque yo también escondí gente. En el 54, cuando lo de los ferrocarriles, me contó su historia en voz baja. Una huelga, un amigo herido, una cueva en el cerro. Nunca lo había dicho. Por eso te dejé ser. ¿Por qué? Entendí. Me tomó la mano. Fue la única vez que lo hizo en años. No hablamos más. Solo brindamos. En silencio, entre iguales, empezaron a venir a verme antiguos refugiados. Vestían bien, algunos ya eran profesionistas. Uno era maestro, otro abogado. Me traían flores, queso, pan dulce. Gracias por salvarnos, tía Lucha. Yo les decía que solo di sopa y techo, pero ellos insistían. Sin usted no estaríamos vivos. Me abrazaban como si fuera madre, y yo, que nunca estudié, que apenas firmaba mi nombre, me sentía más digna que una doctora. Había criado futuros, aunque no los parí. Mi casa seguía siendo la misma, tejas viejas, sillas que crujían, paredes con grietas, pero era una casa distinta, llena de recuerdos que no se colgaban, de voces que no se nombraban, de nombres que no estaban en ningún papel, pero que vivían en mi memoria. A veces me siento en el corredor, con mi café, y cierro los ojos. Escucho risas que ya no están, pasos que ya no suenan, pero no lloro, porque una casa con memoria nunca está sola. Una mañana apareció una cruz de cal blanca frente a mi puerta. Nadie la puso a plena vista, nadie lo vio, pero todos sabían lo que significaba: amenaza, aviso, marca de persona no grata. Pedro quiso borrarla de inmediato, pero lo detuve. Déjala. Esa cruz no me asustaba, me dolía, sí, pero no me hacía retroceder. Era prueba de que habíamos hecho ruido, y a veces, el silencio más fuerte es el que se quiebra cuando alguien se atreve a decir la verdad. Se escucharon disparos en la loma, no uno, ni dos, muchos, como palomitas tronando en la milpa. Clara temblaba. Pedro cargó su mochila, me miró, esperando que dijera algo, pero yo ya había vivido muchas despedidas. Si te vas esta noche, no vuelvas mañana, le dije. Me miró con rabia y con ternura. No se fue, se quedó. Esa noche no dormimos. Vimos el cerro arder desde la ventana, y yo supe que, por ahora, todavía tenía familia. A media tarde llegó un hombre con sombrero y voz grave. Se presentó como el comandante Espinosa. No dio rango, ni apellido verdadero. Solo dijo: sabemos lo que hace aquí. Pedro se tensó.
Clara no salió del cuarto. Yo le ofrecí café. Él lo aceptó. No la vamos a tocar. Pero usted no puede protegerlos para siempre. Me dejó una tarjeta sin nombre, solo un número. Cuando se fue, quemé la tarjeta. Aquí no se negocia con quien no respeta la mesa. Una tarde, mientras remendaba el pantalón de Pedro, noté algo. Cosido dentro, un papelito diminuto. Lo abrí con cuidado. Era un mensaje cifrado, pero entendible. Se rompe el frente, se dispersan. Pedro lo había escondido por seguridad. No supe si era el fin, o el principio del final. Esa noche, él no dijo nada, pero me abrazó más tiempo de lo normal, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no le solté la mano tan rápido. Rosa, la vecina, volvió, esta vez no con pastel, con soldados. Fueron directos al gallinero. Clara y Pedro ya no estaban allí. Se habían escondido en el doble fondo de la despensa, que solo nosotros conocíamos. Buscaron 2 horas, rompieron cosas, tiraron libros, patearon mi olla de frijoles. No encontraron nada. Me acusaron de encubridora. No respondí. Cuando se fueron, Rosa bajó la mirada. Es por mi hijo, dijo. Yo solo le escupí al piso. Esa fue mi única respuesta. Esa noche les cociné caldo de pollo, con arroz, como a ellos les gustaba. Clara lloró en silencio. Pedro casi no comió. Ya no podemos quedarnos, madre, dijo. Asentí. Ya lo sabía. Me dejaron el cuaderno negro, una foto de los 3, y un pañuelo bordado. Gracias, Lucha. Los abracé como si los metiera otra vez en el vientre. Luego salieron, sin mirar atrás, y yo volví a mi cocina, lavé los platos, y esperé la mañana como quien espera una noticia que nunca llega. Después de su partida, empecé a notar que alguien entraba cuando yo no estaba. Cajones fuera de lugar, papeles movidos. Un día encontré un cigarro apagado en el buró. Yo no fumo. Comprendí que me estaban vigilando. No podían probar nada, pero tampoco soltarme. Cada noche ponía una trampa diferente, una tachuela detrás del jarrón, un pelo sobre el libro, y todas caían. Nunca los vi, pero sentí su presencia. ¿Cómo se siente el frío antes de la tormenta? Pasaron meses. Una tarde, al mercado, vi a un niño que se rió igual que Pedro. El mismo gesto, el mismo brillo en los ojos. Me acerqué. ¿Cómo te llamas? Esteban. Me sonrió. Su madre apareció, morena, joven, con la cara que no olvido. Clara. No me dijo nada, solo me abrazó. Lo logramos, madre. Me temblaron las piernas. Ese niño era de ambos. La vida había sobrevivido a la guerra, y había vuelto a mí, sin anunciarse. Guardé durante años varias cartas escritas, sin destinatario. Una para Clara, otra para Pedro, una más para Simón, el que nunca volvió. Nunca las envié, no había a dónde, pero escribirlas me curaba. A veces, al leerlas, siento que el pasado no fue tan cruel, que valió la pena, que alguien, en algún rincón del país, recuerda una cocina con olor a epazote, y una abuela que no preguntaba nombres, solo servía más sopa. Una niña del pueblo me paró en la calle. ¿Usted es la abuela que escondía revolucionarios? Me reí. Yo solo cocinaba. Mi abuela dice que usted salvó vidas. Me tocó el brazo como si tocara una estatua. Me sentí de piedra, pero viva. Nadie es leyenda mientras lava pisos. Pero con el tiempo, los silencios se vuelven historias, y las viejas como yo, se vuelven mito. No supe qué responderle. Solo le regalé una mandarina, y seguí caminando, como si nada. Una mañana llegó una muchacha con gafas grandes y mochila al hombro. Tocó la puerta con timidez. Luz María, asentí. Soy investigadora. Estoy escribiendo un libro sobre mujeres que resistieron en silencio. Me costó mirarla a los ojos. Yo solo hice lo que tocaba. Ella sacó una grabadora. Lo que usted hizo salvó más vidas que un fusil. Acepté hablar, pero sin nombres. Esa tarde, por primera vez, conté mi historia en voz alta, y sentí que al hacerlo, me quitaba una carga de años. La investigadora volvió días después, con un documento,
Era una lista de desaparecidos. Vi nombres que creí olvidados: Simón, Estela, el Beto de las pancartas, todos muertos o no localizados. Lloré en silencio. Ella me pidió ayuda para confirmar detalles. Le hablé de un lunar, de un tic en el ojo, de un canto que hacía Estela al lavar. Esos detalles eran prueba, memoria viva. La historia no está en los libros, está en los pliegues de las mujeres que lavamos ropa con las manos llenas de verdad. La muchacha del libro organizó un foro. Me pidió que hablara. Yo no quería, pero acepté. Frente a un salón lleno, conté cómo abrí mi casa a los que huían, cómo quemé papeles, cómo enterré radios, cómo preparé sopas con miedo. Al final, hubo aplausos, llantos. Una señora se acercó y me dijo: «Usted escondió a mi hermano, nunca volvió», pero saber que comió caliente y que alguien lo abrazó, ya es algo. Nos abrazamos largo, y por primera vez, sentí que no viví en vano. Rosa volvió, más arrugada, más delgada, se acercó con la cara baja. Mi hijo murió en el norte, nunca supo lo que era justicia, yo solo quería protegerlo. No respondí, me senté en mi silla, la de siempre. Ella se hincó. «Perdóname, Lucha». Le puse la mano en la cabeza, como a una hija que se cae y vuelve. «Tú también hiciste lo que tocaba», dije. No hablamos más, pero desde ese día, volvió a traerme pan cada domingo, sin hablar, solo estar, como antes. Clara me envió una caja con ropa para el frío y un cuaderno nuevo. Era el nuevo diario, escrito con calma, con tinta suave. Contaba su vida en el sur, su trabajo en una escuela, sus alumnos. Cada vez que enseño a leer, siento que usted está ahí, vigilando la puerta. También venía una foto: Esteban, con uniforme escolar, sonrisa amplia, y al fondo, una olla de barro como la mía. Me reí. Ella había hecho su propia trinchera, con pupitres y esperanza. Don Inocencio dejó de salir. El corredor se veía raro sin su presencia. Fui a verlo. Estaba en cama, flaco como sombra. «¿Te acuerdas de cuando escondimos a Clara debajo de las mazorcas?». Sonrió. Nunca vi a alguien temblar con tanta dignidad. Me pidió mezcal. Le llevé uno. Brindamos con manos temblorosas. Al día siguiente, no despertó. Me dejó un anillo de cobre y una nota: «Gracias por compartir el silencio». Lo enterramos sin misa, solo maíz en la tierra, como él quería. Una lluvia fuerte hizo que parte del techo cediera. Me mojé entera tratando de cubrir las fotos. Vinieron los del municipio. «Hay que demoler, señora, es peligroso». Les dije que no. Esta casa no era ladrillos, era memoria. Clara mandó dinero, los vecinos ayudaron. Levantamos el techo entre muchos, con manos que antes se ocultaban, ahora se alzaban. Mi casa no caería, no ahora, no sin pelea. Esta casa resistió más que varios gobiernos. No se iba a ir sin cantar victoria. Empezaron a venir chicas jóvenes, de la universidad, de colectivos. Traían preguntas, libretas, grabadoras. ¿Cómo se cuida la esperanza? ¿Cómo se disimula el miedo? ¿Cómo se sigue? Les daba té, pan dulce. A veces lloraban, a veces reían. Les mostraba el escondite de la despensa, el hoyo bajo la cama. Les contaba que el valor no siempre es ruido. A veces es silencio y olla hirviendo. Me decían abuela Lucha. Yo las escuchaba como si fueran mis nietas, porque lo eran. Me invitaron a un acto público. Por su valor civil, decían. Me dieron una medalla que guardé en la caja del maíz. En el estrado, alguien dijo: «No todas las heroínas llevan fusil, algunas llevan delantal». Me costó caminar, pero subí. Solo dije: «Yo no luché por gloria, yo cociné, abrí puertas, escuché, y con eso, ayudé a salvar lo poco bueno que quedaba». El aplauso fue largo, pero lo que más recuerdo fue una niña que me abrazó y dijo: «Gracias por no tener miedo». Hoy el gallo cantó temprano, igual que antes. Me levanté, hice café, prendí la radio. En la alacena sigue el escondite, aunque ya no escondo a nadie. En la pared, el retrato de Clara con Esteban. En la sala, la medalla,
escondida tras un jarrón. Afuera, los mangos siguen cayendo, ya nadie los recoge como antes. Pero a veces, un niño pasa y agarra uno, me sonríe, y yo, desde mi silla, le digo, corre. No digas que te lo di yo. Viejas costumbres. El gallo canta, y yo sigo, no lo sexta llegar. Solo escuché pasos pesados y la voz de Clara desde la puerta, mira quién vino. Pedro, más canoso, más callado, me abrazó fuerte, te soñé tantas veces. No lloré, solo lo apreté como si fuera aún el muchacho flaco que salía por la ventana. Ahora sí volví para quedarme. Me trajo café del sur, semillas nuevas. Esa noche cenamos juntos como antes, y supe que mi corazón, viejo y cansado, todavía sabía bailar en silencio. Esteban me miraba con ojos grandes. Usted escondía, gente como en las películas. Reír, no era cine. Mijo, era vida, quería saber todo. Le mostré la radio vieja, el doble fondo, la libreta donde apuntaba claves. Me dijo que quería ser historiador, que su madre le contaba de mí como si yo fuera cuento. Tú no eres cuento, abuela, eres historia. Me sentí vista, por primera vez, no como la señora que calla, sino como la mujer que resistió a su modo. Me buscaron de una comisión oficial. Queremos que testifique sobre lo que vivió. Fuera, no por mí, sino por quienes ya no podían hablar. Conté del gallinero, de la radio, de Simón. No mencioné nombres de los que aún respiran, pero nombré a los que dejaron de hacerlo. Al salir, una mujer me abrazó. Mi hermana era Estela. Lloramos juntas. No me dieron nada, ni medalla ni perdón, pero esa lágrima compartida fue todo el reconocimiento que necesitaba. Un día apareció Clara con una caja que Simón le había confiado antes de desaparecer. Dentro había cartas, fotografías, una lista. Clara nunca la había abierto por miedo. La leímos juntas. Nombres, fechas, rutas de escape, todo estaba ahí. Pedro propuso donarla al archivo de la universidad. Yo no quise. La memoria no se guarda en vitrinas, se pasa de boca en boca, como receta de cocina. Acordamos algo mejor, fotocopiar todo, pero dejar la original en casa, como amuleto. Esteban quiso aprender a hacer el caldo de piedra. Yo le enseñé, paso a paso, pero mientras cocinábamos, también le conté historias. Le dije que en esa olla se cocinó miedo. Sí, pero también esperanza. Cada ingrediente tiene un porqué, como cada persona en una causa. Él tomó notas. Este será mi primer artículo. Abuela, memorias desde la cocina. Lo abracé. La historia seguía, pero ahora, con manos jóvenes, y un cuchillo afilado, no para pelear, sino para cortar cebolla. Los estudiantes pintaron un mural en la escuela, llamaron mujeres que no se rindieron, y ahí estaba yo, en medio, con mi mandil y mi radio. Al principio me dio vergüenza, luego orgullo. ¿No te ves rara?, me preguntó Pedro. Me veo como me sexta siempre, de pie. Esa tarde me senté frente al mural por horas. Niños venían a preguntarme cosas, les contaba, les enseñaba. Me convertí en historia viva, y entendí que los muros no solo dividen, también cuentan. Escribí una última carta, no para nadie en particular, ni para el pasado, ni el futuro. Solo decía, si lees esto, recuerda que resistir no siempre es con armas, a veces es con tortillas calientes, una puerta abierta y la voluntad de no olvidar. Yo fui lucha, y viví con miedo, pero también con propósito. No busques héroes, busca gente buena, y sé uno de ellos. La dejé debajo del jarrón, donde siempre escondía lo importante. Alguien la encontrará, cuando sea su tiempo. La bugambilia volvió a dar flores, las mismas que Clara escondía de niña. Pedro plantó girasoles, Esteban trajo una enredadera, y yo, desde la mecedora, veía crecer todo, como antes, como nunca. Las plantas, como la memoria, regresan si uno las cuida. Este jardín huele a historia, dijo Clara. Le sonreí. Sí, hija, huele a todo lo que fuimos, y a todo lo que aún podemos ser.
A veces vienen otras viejas, amigas, conocidas, hasta Rosa. Nos sentamos en el corredor, tejemos, tomamos café, pero más que nada, hablamos. Y al hablar, soltamos. Ya no nos escondemos. Lo que antes era secreto, ahora es semilla. ¿Y si escribimos un libro entre todas? Dice Rosa, uno con recetas, con rutas de escape, con historias. Asiento. Las mujeres que resistimos tenemos muchas formas, y aún tenemos mucho que decir. No sentí dolor, solo un sueño hondo. Clara dice que fue mientras dormía, con una sonrisa. Pedro puso mi radio favorita. Esteban leyó mi carta, y en el pueblo, alguien puso flores junto al mural. Me fui, pero me quedé, en las sopas que huelen a maíz, en los cajones con secretos, en las niñas que preguntan sin miedo. Fui abuela Lucha, no por el nombre, sino por lo que hice con él. Y ahora, soy voz que se repite, historia que se cuenta bajito, memoria que no muere,